Vamos a cambiar de tema, quizás no tanto, porque queda en el marco obviamente de las decisiones que se toman desde el poder. En este caso, las decisiones del presidente Macri a solo 14 días de abandonar el poder, y que impulsa un decreto que crea un régimen. Este régimen lo que dice es que los funcionarios jerárquicos del Estado van a tener en principio 5 años de gestión garantizada, y si esos 5 años no se cumplen en su totalidad, bueno, hay una especie de mecanismo para indemnizarlos especialmente, ¿no?, a partir de la creación de este régimen. Mariano Martín tiene más información sobre este tema. Mariano. Sí, Julián, se entiende que a partir de la vigencia de este decreto se les da, entre comillas, sí, y hablando mal y pronto, una suerte de sobrevida de por lo menos un año más a quienes hoy están en funciones, a quienes han ocupado cargos de dirección, que, vamos a recordarlo, generalmente se entiende que aquellas personas que detentan determinados cargos, sobre todo en áreas de clásicas del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera, son cargos políticos. Y los cargos políticos, de la misma manera que llegan con una gestión, casi que no hay que hacer demasiado. Llega a la siguiente gestión, le dice gracias por todo, hasta luego. Y es muy distinto de lo que pasó también en la primera etapa del gobierno de Mauricio Macri, donde hubo una auténtica racia de funcionarios, no ya de altos cargos, sino de las categorías más bajas. Hoy estaba hablando justamente con la gente de la Asociación de Trabajadores del Estado, que sacaban un cálculo de que hubo alrededor de 35.000 cesantías dispuestas por la gestión de Mauricio Macri en el arranque de su gestión, sí, sobre un total de una plantilla estimada entre estatales, fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera, de casi 400.000 personas. Es decir, básicamente el 10% fue desplazada del Estado, no necesariamente echados porque directamente muchas veces no se les renovaba el contrato. Pero lo más grave, desde mi perspectiva por lo menos, es que en esta primera etapa donde hubo semejante racia, lo que hubo en paralelo fue echar a personas de las categorías más bajas y tomar en menor número, pero funcionarios con sueldos de 100.000, 200.000 pesos. Es a estos funcionarios a los que se busca blindar con este decreto. Bárbaro, vamos a seguir obviamente con este tema. Lo tenemos en nuestros estudios a Juan Manuel Sueiro, él es secretario administrativo de ATE Capital, por supuesto para preguntarle por este tema. ¿Cómo le va, Sueiro? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ¿qué reflexión podemos hacer de este decreto que crea este régimen que comentaba recién Mariano Martín? Como decía Mariano, se trata de cargos extraescalafonarios, que lo que están intentando con esta modificación del convenio colectivo de trabajo es introducirlos dentro del escalafón, colonizar la administración pública, y la verdad que hay que volver a subrayar lo que señalaba Mariano. Efectivamente, un gobierno que tuvo un nivel de persecución, que hostigó a los trabajadores públicos, que tuvo un profundo desprecio por el empleo público y por el Estado en sí mismo, hoy intentan abulonarse a 14 días de que termine la gestión y condicionando, como decía Mariano, con bonificaciones, porque lo nombran como bonificaciones, pero son aumentos salariales encubiertos que van de 150.000 pesos a 200.000 pesos. Es una barbaridad, teniendo en cuenta que todavía ni siquiera está en discusión el presupuesto 2020 y condiciona la ejecución presupuestaria. Ahora, Sueiro, yo leí que hablaban de que estos cargos en realidad eran por concurso. ¿Esto es correcto? ¿Son cargos por concurso? No, no son cargos por concurso, porque un concurso lleva un periodo no menor a un año para llevarlo adelante, cumpliendo con lo que establece la Ley de Empleo Público. Lo que hay es designaciones transitorias, llamados a algunas convocatorias de concurso, pero en el caso de que fueran desplazados, como dice Mariano, hay que indemnizarlos por 5 años, es decir, están habilitados, aunque hoy lo desplacen, o el 11 de diciembre sean desplazados, hay que indemnizarlos. La verdad es una barbaridad. Cuando asumieron, desplazaron a miles de compañeros y compañeras que fueron seleccionados a través del decreto 354, que entró en vigencia y desmanteló estructuras administrativas en toda la administración. Claro, ahí no estaba creado el régimen, ¿no? Claro. Sí. No, este régimen que salió entre gallos y medianoche, una de las cosas que quería preguntarle, porque justamente uno de los planteos de los gremios del sector público era que se hicieran estos concursos, es decir, justamente había una parálisis de concurso y lo que se planteaba era, bueno, háganlos, no se los hizo y de todos modos vinieron estos nombramientos o esta fijación de los trabajadores prácticamente por decreto. Y quería preguntarle algo más a Sueiro, porque entiendo que esto era parte de una negociación que desde el gobierno nacional se venía llevando con algunos de los gremios del sector público. Obviamente
ATE había dejado manifiesto claramente su oposición al respecto, pero esto va con aval de una parte del sindicalismo en el sector público. Efectivamente, hay dos organizaciones sindicales que somos signatarios del Convenio Colectivo de Trabajo. Lamentablemente la Unión Personal Civil de la Nación acompañó, así como acompañó pautas salariales a la baja, acompañó silenciosa y pasivamente los despidos que ocurrieron durante estos 4 años y acompañaron esta modificación del Convenio Colectivo de Trabajo, que la verdad es más pérdida de derechos laborales. Los mismos que atacan a los derechos laborales, el conjunto de los trabajadores del Estado, hoy intentan asegurarse de manera supleatoria, modificando el Convenio Colectivo de Trabajo y garantizando estabilidad y algunos resguardos legales para funcionarios jerárquicos que tienen que irse el 10 de diciembre. ¿Se puede hacer algún análisis de sectores que hayan quedado más desmantelados que otros por alguna intención en particular de desmantelar sectores estratégicos? Sí, por supuesto. De vuelta, volvemos al cinismo. Ayer el presidente lo distinguía a Conrado Baroto, que fue presidente de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que fue desmantelado, y ayer le dieron el premio al mejor investigador. Se trata de políticas públicas que fueron desmanteladas, como el Ministerio de Salud. Hoy tenemos una epidemia de sarampión y mientras tanto están tratando de asegurar que continúen funcionarios en niveles intermedios. Ahora, a ver, usted acaba de mencionar algo que para mí es totalmente relevante. Digo, estamos hablando de un gobierno que asumió con la bandera del ajuste del Estado, que mientras desplazaba los puestos que le interesaban del Estado, por otro lado, lo que hacía era un dispendio y una erogación muy fuerte de los recursos del Estado para cuestiones que le interesaban, por ejemplo, poner una tasa de interés elevada, por ejemplo, pagar intereses a propósito de eso, que después terminaba fugándose. Digo, y ahora se está yendo ese gobierno, ha levantado las banderas nuevamente del ajuste, porque finalmente se ha hecho campaña con eso, pero sin embargo se va con una medida que le va a generar al Estado muy probablemente mayor desembolso, es decir, mayor gasto público, no menor gasto público. Sin lugar a dudas intentan condicionar el gobierno que va a asumir el 10 de diciembre, generando mayor erogación presupuestaria y tratando de colonizar. Se trata de instalar una capa geológica de funcionarios que respondan claramente a una orientación política y condicionando la gestión la difícil y el desafío que va a tener la gestión de Ahora, usted mencionaba recién el tema del sarampión. Y eso tiene que ver con la falta de recursos del Estado. Sí, por supuesto. Entonces, no solamente eso, políticas sociosanitarias, políticas socioeducativas, políticas para la vejez, políticas para la niñez, pero han establecido prioridad con suplemento de bonificaciones para funcionarios jerárquicos. Julián, Luli, yo no sé si ustedes tienen presente, pero me parece que viene a cuento recordar palabras de funcionarios como Hernán Lombardi o Pablo Beluto, que se han llenado la boca en muchas ocasiones durante estos 4 años diciendo que tuvieron la valentía, el coraje de desplazar a miles de trabajadores. Hay videos que son realmente pavorosos, a Beluto golpeándose el pecho y diciendo: yo tuve el coraje y la audacia de despedir a 1.200 trabajadores del área de cultura. Ahora vos fíjate la distancia entre estos dichos, que por supuesto nadie podría asignarle valentía a dejar a una persona sin trabajo, pero suponiendo que el razonamiento quisiera ser en algún sentido hasta honesto intelectualmente, ni siquiera eso, porque lo que hicieron en realidad fue desplazar los cargos más bajos, las categorías de inicio, aquellos que en el arranque en 2016 cobraban 10.000, 12.000, 15.000 pesos, y ocupar proporcionalmente con mayor cantidad de fondos cargos de los directivos, cargos intermedios, cargos gerenciales de, insisto, arriba de 100.000 pesos. O sea, la plata que se ponía desde el Estado para pagar sueldos no disminuía, digo, porque esa era la excusa cuando se echaba No, gente, nunca hubo un ahorro en ese sentido. Claro. Es decir, también recuerdo a Hernán Lombardi feliz de la vida por el despido de 357 trabajadores de la Agencia Nacional de Noticias, TELAM, y en el medio teníamos unos cargos realmente espantosos, es decir, cargos de unos volúmenes de dinero impresionantes de ingresos. Es que esto para mí roza ya la doble vara de lo moral, pero no de lo moral en el sentido de porque el recorte o no el ajuste es moral o no moral, sino directamente la propia posición de lo moral en términos de la política, digamos, porque si vos tenés a ojos de la sociedad una determinada posición, haces campaña con eso y se supone que quienes te votan están avalando ese tipo de valores, entre comillas, o de ideas, que vos después, cuando nadie ve, te des vuelta y digas, bueno, no, lo que yo dije, lo dije, pero ahora me voy y hago otra cosa totalmente distinta. No quedó una bandera en pie. Digo, ahí hay una cuestión moral, eso es lo que... No quedó una bandera en pie del macrismo.
Lamentablemente vendieron república, vendieron honestidad, vendieron profesionalismo en la función pública, vendieron que retiraban la grasa militante y la verdad que vendieron incluso, lo hemos comentado Sí. muy extensamente en este espacio, esta idea del fin del peronismo y las prácticas clientelares y vemos cómo están pagándole a fiscales con plata que debería ir a desocupados. Bueno, Yo quiero hacer una última pregunta que no me parece menor. Se está denunciando de parte de muchos trabajadores la tercerización de servicios que antes eran del Estado, contratan a famosas ONGs que cobran millones. Ese servicio a veces no se hace, pero hay una idea de fortalecer un tercer sector que se lleva plata del Estado. ¿Esto es así? Es así, se contrataron consultoras, ONG, el Ministerio de Modernización, que luego fue transformado en Secretaría a cargo de Andrés Ibarra, fue el encargado de desplegar una tropa de élite en toda la administración pública, tratando de establecer lo que decía Mariano, dotaciones óptimas, eficacia, eficiencia, déficit cero, reducción de déficit fiscal, y ahora vienen con esta medida que claramente es continuidad de una línea histórica, cinismo y perversión para el conjunto de los argentinos. Sueiro, muchísimas gracias. Muchas gracias a Ha usted. sido muy, muy amable.